Es demasiado diferente a la España que nos han enseñado. Si la España que te han descrito durante toda tu vida y la España que tienes ante tus ojos fueran dos países completamente distintos, ¿cómo te sentirías en ese instante? Junso, un joven que vive en Seúl, la capital de Corea, creció recibiendo desde su más tierna infancia una educación negativa hacia cierto país. Ya fuera en las noticias, en la escuela o en las conversaciones familiares, siempre escuchaba las mismas palabras sentenciadoras: España es peligrosa. España es un país rudo y caótico. España es el lugar donde nos robarán y nos tratarán mal. No había lugar para la duda. Aquello era el sentido común, la verdad absoluta. Sin embargo, una sola frase escuchada al azar en el comedor de la universidad comenzó a sacudir silenciosamente los cimientos de su mundo. España fue mucho mejor de lo que imaginaba. Fue increíble. En ese instante algo crujió en lo profundo de su pecho, como el sonido de una estructura colapsando. ¿Qué pasaba con todos los hechos en los que había creído hasta ahora? Impulsado por la necesidad imperiosa de encontrar una respuesta a por qué sentía tanta aversión por un lugar que nunca había visto, Junso tomó finalmente la decisión de viajar a España por primera vez en su vida. Pero desde el momento en que el avión aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, lo que le esperaba era una España real, radicalmente distinta a la de su imaginación. Un aeropuerto moderno y luminoso. Una seguridad que contradecía los rumores. Un orden que funcionaba a su manera. Y sobre todo gente dispuesta a tender la mano a un extranjero desconocido. Una calidez humana que no se podía explicar con palabras, una bondad abierta y sincera. Aquella imagen era demasiado diferente a la figura del enemigo hostil que le habían enseñado. Este viaje no es turismo. Es el desafío de un joven que creció abrazando prejuicios y que ahora busca verificar la verdad con sus propios ojos. Y al final, Junso aprenderá una lección vital: el prejuicio es la sombra que nace de la ignorancia. La bondad no es solo una voz, sino algo que se demuestra con acciones. Descubrirá la cruel pero hermosa realidad de que una experiencia de solo unos días puede cambiar los valores de una persona desde la raíz. Esta es la historia de un joven que se encuentra con la verdadera España y recupera la verdad que dormía en el fondo de su corazón. Seguramente tú también redescubrirás dentro de ti la respuesta a la pregunta de qué significa realmente creer. Antes de comenzar la historia principal, por favor, asegúrate de suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Así se te mostrarán automáticamente vídeos adecuados para ti en el futuro. Apóyanos con tu interacción. También hemos dejado enlaces a vídeos recomendados en la descripción. Así que no dudes en echarles un vistazo. Parte 1. La semilla de la duda. En una mañana de invierno en Seúl, una luz blanca y tenue acariciaba las crestas de las montañas, iluminando silenciosamente el campus universitario. Junso, estudiante de segundo año de la Facultad de Educación, caminaba despacio subiéndose el cuello del abrigo. En el fondo de su pecho, sentía la misma pesadez de siempre. Era una percepción acumulada desde la infancia hacia cierto país. España. Solo con escuchar ese nombre, las expresiones de los adultos frunciendo el ceño y bajando la voz seguían grabadas en su memoria. La palabra historia, escrita con tiza gruesa en la pizarra del aula. La imagen de España que se narraba bajo esas letras siempre estaba llena de advertencias sobre su inseguridad, su pereza y una supuesta arrogancia cultural. Aunque el tono de los profesores era monótono, el contenido se clavaba como una espina afilada en su pecho. Para el pequeño Junso, aquello era un hecho, una verdad inmutable que no se atrevía a cuestionar. Pero ahora que era adulto y aspiraba a ser maestro, se encontraba pensando en ello cada vez más. El día en que él tendría que enseñar a los niños se acercaba inexorablemente. ¿Era realmente correcto lo que él había recibido? Esa duda, hundida en lo profundo de su corazón, respiraba quedamente al otro lado de una fina membrana, aún sin convertirse en palabras. Sucedió un día, al entrar en el comedor cercano a la plaza central del campus. Era un almuerzo tardío y casi todos los asientos estaban ocupados. El bullicio, el sonido del acero inoxidable chocando, el olor a curry, el zumbido grave del microondas. En medio de todo ese ruido cotidiano, Junso sostenía su bandeja mecánicamente buscando un sitio. Justo después de encontrar asiento y probar la sopa, unas palabras desconocidas desde la mesa de atrás se clavaron en sus oídos.
España fue realmente maravillosa. Casi se le cae la cuchara. Pensó que había escuchado mal. Pero las palabras que siguieron fueron aún más claras y vibrantes. Las ciudades son preciosas, la gente es increíblemente amable y la comida. Dios mío, la comida es deliciosa. El latido de su corazón se detuvo un instante y al siguiente comenzó a resonar ruidosamente en sus tímpanos. ¿Una España maravillosa? ¿Esa clase de historia? Nunca había escuchado algo así. No podía ser. No debería ser. Los dedos que sostenían la cuchara se tensaron y, sin querer, cerró el puño bajo la mesa. Una pequeña onda se expandió en el fondo de su pecho. No era ira ni tampoco confusión, sino una emoción más ambigua e inasible. Quería negarlo, pero también quería comprobarlo. No sabía cuál era la verdad y cuál la fachada. Esa reacción propia desconcertó aún más a Junso. La duda que gemía en un rincón de su mente comenzó a tomar una forma definida en ese instante. Como si algo que hubiera estado dormido durante mucho tiempo acabara de despertar. De camino a devolver la bandeja, se detuvo en seco. En el tablón de anuncios del pasillo había un póster de un programa de intercambio cultural. Un papel colorido que hasta ahora ni siquiera le había interesado mirar. En el centro había una pequeña foto de un paisaje español. Una plaza histórica bañada por el sol, llena de vida y color. La arquitectura majestuosa, las terrazas animadas, el cielo azul intenso. Al ver esa foto, una leve grieta apareció en su pecho. Un país sucio, peligroso y hostil. Eso le habían enseñado siempre. Pero la escena ante sus ojos era grandiosa, luminosa y sobre todo, acogedora. Solo era una foto, pero el mundo que había sido cimentado con palabras negativas comenzaba a resquebrajarse. La grieta era muy pequeña, pero ciertamente comenzaba a extenderse haciendo ruido. Esa noche, al volver a su habitación, Junso abrió su portátil. Al principio, solo pretendía verificar la veracidad. Escribió en el buscador, España calles, España gente. Hizo scroll en las imágenes. Y contuvo el aliento. Todas las ciudades parecían vibrantes y hermosas. En ninguna foto se sentía el caos o el peligro del que le hablaron. Al contrario, se percibía una mezcla de historia y modernidad, de gente sonriendo y disfrutando. No puede ser. Al decirlo en voz alta, sonó más como un intento de convencerse a sí mismo que como una negación. Pero la mano que detenía el scroll no temblaba. En lo profundo de su corazón, algo estaba cambiando definitivamente. En ese momento no se dio cuenta, pero las palabras escuchadas en el comedor, la foto de la plaza y los paisajes de España que buscó, todo ello se convertiría en los puntos de inflexión que sacudirían su vida más tarde. Junso exhaló profundamente y miró lentamente por la ventana. El aire invernal estaba limpio. Esa transparencia le inculcó un pensamiento silencioso: quiero comprobarlo. Quiero verlo con mis propios ojos. Esa noche el mundo de Junso cambió de dirección con un leve chirrido y comenzó a girar hacia una historia más grande de lo que él podía imaginar. Parte 2. La lente distorsionada. Desde esa noche, durante varios días, la misma escena se repitió en la cabeza de Junso. Aquella frase escuchada en el comedor: España fue realmente maravillosa. Esa voz no era fuerte, pero no se iba de sus oídos. En clase su mano se detenía al tomar apuntes y las letras de la pizarra se veían borrosas. En los documentales que veía en televisión, la España de la pantalla seguía siendo la misma de siempre: crisis, desempleo, pequeña delincuencia, gente ruda. Palabras como inseguridad, carteristas y pereza se repetían constantemente. En los bordes de la pantalla se veían imágenes seleccionadas para mostrar lo peor. Pero en el pecho de Junso flotaba otra escena: la plaza soleada del póster, la vitalidad de las calles que vio en Internet, el ambiente acogedor de los vídeos de viajeros. La España que le enseñaron en la escuela, la España de la pantalla y la España que él acababa de vislumbrar, las tres chocaban en su cabeza creando una extraña disonancia. Un día, en un seminario, el profesor dijo: un educador debe enseñar hechos. Pero al mismo tiempo debe dudar siempre de qué hechos elige y qué hechos decide ignorar. El aire del aula se congeló por un instante. Esas palabras, que normalmente habría dejado pasar, se clavaron en su pecho en ese momento preciso.
¿Qué es lo que no he visto hasta ahora? ¿Qué es lo que he decidido no ver? Junso apretó el bolígrafo con fuerza y escribió una pregunta en la esquina de su cuaderno. ¿Está mi lente distorsionada? Esas letras volverían más tarde para perseguirlo como una pregunta existencial, pero en ese momento él aún no lo sabía. Al llegar a casa, sus padres veían las noticias como siempre. En cuanto el presentador mencionó la palabra España, en un contexto negativo, el ceño de su padre se frunció profundamente. Su madre suspiró y comenzó a hablar de viejas historias llenas de prejuicios, pero Junso, inusualmente, desvió el tema. Tengo tarea, dijo, y volvió a su habitación. Al cerrar la puerta, sintió una pequeña culpa brotar en su pecho. ¿Tener una imagen diferente de España era una traición a su familia? Ese pensamiento cruzó su mente. Aún así, sus manos no dejaron de abrir el portátil sobre el escritorio. En el historial de búsqueda ya se alineaban palabras como España, una y otra vez. Junso, dudando, escribió nuevas palabras clave: España, vida real, seguridad, Madrid, amabilidad, españoles. Los artículos y miniaturas de vídeo aparecieron. Por supuesto, no todo era positivo. Pero lo que llamó su atención fueron los comentarios de viajeros que habían regresado, más seguro de lo que pensaba. No eran fríos ni rudos, eran apasionados, me ayudaron mucho, gente muy cálida. Fragmentos de frases dispersos en la pantalla. El dedo que hacía scroll se detuvo. Una foto saltó a la pantalla. Un patio interior lleno de macetas azules en una pared blanca, bañado por el sol, con una fuente de agua en el centro. La descripción solo decía, patio tradicional en el sur de España. Ese paisaje no se conectaba con ninguna imagen de España que Junso conociera. Una paz que estaba lejos de las palabras ira, odio, ruido o caos. Mientras la miraba, la agitación en su pecho se calmó y se transformó en una extraña sensación de alivio. Sin darse cuenta, guardó la foto. Poniéndose la excusa de por si acaso, la configuró como fondo de pantalla de su móvil. En la habitación en penumbra, solo la pequeña pantalla emitía una luz suave, y el paisaje desconocido de un país extraño pasó a estar siempre allí. Esta pequeña elección tendría un significado decisivo en su viaje, aunque él aún no lo sabía. Al día siguiente, en el metro camino a la universidad, Junso miró su propio rostro reflejado en la ventana mientras se agarraba a la barra. Expresión rígida, ceño fruncido inconscientemente. Sacó su teléfono y miró el fondo de pantalla del patio andaluz. Solo por un instante su expresión se suavizó. Sintió que el hombre de mediana edad a su lado miraba la pantalla y lo guardó rápidamente en el bolsillo. En algún lugar de su corazón, cargaba con un sentimiento de culpa que no podía explicar. En el tiempo de debate del seminario, el profesor sacó el tema de la educación para el entendimiento internacional. El peligro de hablar de otros países manteniendo prejuicios, el miedo a la imagen creada por los medios, y el valor de un educador para admitir que no sabe lo que no sabe. Mientras se discutían conceptos difíciles, Junso se quedó clavado en una frase: ver una vez vale más que oír 100 veces, pero hablar basándose solo en lo que has oído 100 veces sin ver ni una sola vez, es lo más peligroso. Sintió que algo hacía un clic sonoro en su pecho. ¿No era él mismo un ejemplo de eso ahora? Un país que nunca había visitado, gente que nunca había conocido directamente. Y sin embargo intentaba criticar con convicción, siguiendo la narrativa que había recibido desde niño. Al terminar la clase y salir del aula, la luz del atardecer teñía el pasillo de rojo. De pie junto a la ventana, mirando el campus, se imaginó a sí mismo en el futuro, de pie en el estrado, tiza en mano. Las palabras que saldrían de su boca, ¿de quién serían? ¿Serían cosas que él vio y creyó realmente, o solo estaría repitiendo una historia que alguien le entregó? Su corazón se aceleró. Sintió que le fallaban las piernas. Pero el instinto le decía que no debía apartar la mirada. Tras mirar por la ventana un rato, Junso inspiró suavemente. La línea de las montañas a lo lejos era tranquila y el aire estaba limpio. Esa transparencia impulsó su determinación. Tengo que comprobarlo con mis propios ojos. No puedo quedarme en el mundo de lo que he oído 100 veces. Cuando murmuró eso en su corazón, Junso había dado un paso silencioso hacia adelante. Aún no había comprado el billete. Aún no se lo había dicho a nadie.
Pero en ese instante su dirección comenzó a inclinarse, ligera pero firmemente, hacia España en un lugar invisible. Parte 3. El primer paso hacia lo desconocido. Un fin de semana por la tarde el cielo de Seúl, cubierto de nubes finas, tenía un color inquieto. Junso estaba sentado en una pequeña cafetería cerca de la universidad, abriendo la misma página una y otra vez frente a un café americano que se enfriaba. En la pantalla aparecían vuelos de ida y vuelta a España. Sus dedos tocaban el botón y se apartaban. Se acercaban y se alejaban. ¿Realmente voy a ir? No, debería ir. El mero hecho de que estuviera intentando ir a España parecía irreal. En un rincón de su corazón la respuesta ya estaba decidida, pero su cabeza intentaba negarlo. No era tanto dudar como tener un debate con otro yo dentro de sí mismo. En la pantalla parpadeaban las letras rojas de pocos asientos disponibles para el vuelo a Madrid. Las palabras del profesor sobre el peligro de hablar sin ver resonaron en su memoria. Como si le empujaran la espalda, esas palabras sonaron como un estribillo. Junso respiró hondo. Y hizo clic. Al instante siguiente su corazón dio un vuelco fuerte. La confirmación de la reserva apareció como una luz blanca en el centro de la pantalla. Un primer paso por su propia voluntad hacia un mundo que nunca había tocado. El ruido en su pecho no era ansiedad ni miedo, sino algo más cercano a la euforia. Esa noche escribió lentamente en el cuaderno junto a su almohada: voy a ir a ver España. Esa línea temblaba. No por un terremoto sino por el temblor de la expectativa propio de quien se dirige a lo desconocido. Mirando esas letras, Junso comenzó a sentirlo en silencio. Ya no había vuelta atrás. Un futuro educador, estaba a punto de romper el cascarón en busca de una nueva perspectiva. El interior del cascarón era seguro y cálido, pero fuera seguramente se extendía un paisaje que él desconocía. Unos días después, por la mañana, de camino a la universidad, su figura mirando el teléfono inteligente se reflejó en el escaparate de una tienda entre la multitud. En la pantalla aquella foto del patio con su vegetación y su luz, parecía hablarle a Junso. Ven a ver. Compruébalo con tus ojos. No con palabras ni imágenes, grábalo como experiencia. Esta foto no era solo una imagen, sino que se había convertido en el punto de partida simbólico de su viaje inminente. Sin embargo, comprendería su significado mucho más tarde. Buscando materiales en la biblioteca de la universidad, sus ojos se detuvieron en un libro viejo en la esquina de un estante. En las páginas amarillentas estaba escrita silenciosamente la frase de un pensador educativo: la educación no es más que el esfuerzo por comprender al otro. El prejuicio nace cuando se abandona ese esfuerzo. Al leer esas palabras, la respiración de Junso se detuvo. ¿No eran palabras dirigidas directamente a él? Nadie lo había forzado. Nadie le había empujado la espalda. Pero todo se conectaba naturalmente como si tiraran de un hilo invisible. La voz en el comedor, la foto del patio, las palabras del profesor y este pasaje del libro. Parecía casualidad, pero todo se estaba uniendo en una sola línea dentro de Junso. Él aún no sabía que esta línea se convertiría en una gran premonición. Esa noche, mientras preparaba su equipaje, se llevó la mano al pecho varias veces. Su corazón no se calmaba. Las manos que metían cosas en la maleta se detenían y se movían y se detenían. Tensión, expectativa, ansiedad, todo se mezclaba. Como si fuera una sola masa rebotando en su pecho. Y la última noche antes de partir, justo antes de dormir, Junso volvió a escribir en su cuaderno: voy a ser maestro. Por eso no debo hablar de un mundo que no he visto. Esa línea era más fuerte y directa que cualquier otra letra que hubiera escrito hasta entonces. A la mañana siguiente el aire era frío y claro. El paisaje de la ciudad visto desde la ventana del autobús hacia el aeropuerto parecía diferente al de siempre. Como si el mundo estuviera observando en silencio el momento en que Junso intentaba encontrar una nueva respuesta. Y cuando anunciaron el embarque del vuelo a Madrid, el ruido en su pecho ya no era ansiedad. Ese ruido era el latido de un viaje hacia el futuro. En este instante la vida de Junso comenzó a moverse drásticamente. Parte 4. Aterrizaje en Madrid y la primera sorpresa. Cuando el avión comenzó a descender lentamente, el corazón de Junso perdió la calma antes que la expectativa.
Por la ventana, entre las nubes, se veía el paisaje de Madrid. El contraste de los tonos ocres de la meseta y el azul del cielo, con sombras de edificios y carreteras modernas finamente talladas. Esa vista era demasiado diferente a la imagen de España que había albergado. El avión aterrizó en la pista y redujo la velocidad con un ligero impacto. Se desabrocharon los cinturones y la gente comenzó a levantarse en el pasillo. Junso se levantó y caminó hacia la salida con pasos rígidos. La realidad del viaje, que había sido ambigua hasta que salió de Corea, finalmente comenzaba a tomar una forma segura en la superficie de su piel. Al cruzar la pasarela de desembarque llegó el primer impacto. El aeropuerto de Barajas, Terminal 4. No era el caos que esperaba. Era una arquitectura impresionante con techos ondulados de bambú y una luz natural que lo inundaba todo. No era un silencio absoluto, sino un ambiente lleno de vida pero organizado. El suelo brillaba impecable. La gente caminaba con energía, hablando pero sin agresividad. ¿Es este realmente el lugar peligroso y sucio del que me hablaron? ¿Dónde está el desorden y la confusión que narraban en las clases de historia? Al menos aquí donde él estaba de pie, no existía ni un fragmento de eso. De camino al control de pasaportes, Junso se detuvo involuntariamente, cautivado por la modernidad del lugar. Todo estaba señalizado, limpio, eficiente. Un país donde las cosas funcionan. Ese pensamiento cruzó su mente y se detuvo. No porque alguien estuviera vigilando, sino porque el sistema fluía. Pero no fue solo la belleza lo que lo sorprendió. Un encuentro humano que sacudiría sus valores le esperaba a continuación. De camino a recoger el equipaje, se detuvo frente a un panel de información. Había indicaciones en español e inglés, pero al no estar acostumbrado a la estructura compleja, no pudo entenderlo de inmediato. La ansiedad comenzó a extenderse lentamente por su pecho. Fue en ese momento. Una voz cálida y clara llegó desde atrás. «Hola. ¿Estás un poco perdido, Encanto?» Al girarse vio a una mujer de mediana edad con el uniforme del aeropuerto sonriendo. Su expresión era suave con una seguridad casi maternal. Junso se atascó con las palabras, pero ella pareció darse cuenta al instante. «No te preocupes. ¿A dónde quieres ir?», preguntó en un inglés sencillo pero lleno de energía, mientras leía cuidadosamente su expresión y sus movimientos. Su trato no era burocrático, tenía la temperatura de alguien que se preocupa por el otro como persona. Cuando Junso le comunicó su destino, ella señaló un mapa cercano y le explicó paso a paso, despacio. Al sentir que las palabras no bastaban, salió de su mostrador. «Ven, te acompaño hasta el ascensor», dijo con naturalidad. Le indicó la dirección final y con una sonrisa radiante, le dijo: «Disfruta mucho de Madrid». La mujer se despidió con un gesto amable de la mano y desapareció de su vista manteniendo la sonrisa. Junso se quedó paralizado. Que un empleado del aeropuerto fuera tan cálida y proactiva era algo impensable para la imagen que él tenía. La idea de que los españoles son rudos y vagos, que había albergado durante años, se derrumbó con ruido en ese instante. No más que derrumbarse, se despegó. Fue como si la etiqueta de prejuicio que tenía pegada en su interior se hubiera soltado naturalmente por la temperatura de la realidad. Tras recoger su equipaje, se dirigió a la parada de taxis. Aquí también le esperaba otra sorpresa. Los coches blancos estaban alineados ordenadamente. Nadie se colaba, nadie gritaba. El orden se mantenía como el flujo de un río tranquilo. Los conductores llevaban ropa limpia y ayudaban con las maletas. Cuando Junso subió, el conductor le saludó con un alegre «buenos días» antes de arrancar. El interior del coche estaba limpio. «¿Primera vez en España?», preguntó el taxista mirándolo por el retrovisor con simpatía. «Sí». «Pues bienvenido. Madrid es una ciudad preciosa. Ya verás cómo te gusta la comida». No intentó engañarlo con la ruta, no fue grosero. Al contrario, le dio consejos amistosos. ¿Es esto realmente España? El paisaje de la ciudad que se deslizaba por la ventana perforaba sus prejuicios uno tras otro. Parques cuidados entre edificios, gente cruzando los pasos de cebra con tranquilidad, conductores respetando las normas. Todo era diferente al mundo que él sabía.
Cuando el taxi se detuvo frente al hotel y pagó, el conductor le dio el cambio exacto y le sonrió: «Pásalo bien, amigo». Al ver esa actitud, Junso sintió que su pecho se calentaba. Un país así realmente existía. La España que le enseñaron en historia, la de las noticias, la de Internet. La España real era distinta a todas ellas y se hundía silenciosamente en lo profundo de su pecho. Y este día era solo el comienzo. Los valores de Junso serían sacudidos aún más profundamente en el futuro. Parte 5. El metro y la conexión humana. Tras dejar el equipaje en el hotel, Junso miró la ciudad desde la ventana de su habitación durante un rato. El atardecer en Madrid parecía estar en la frontera entre el día y la noche, y la luz naranja teñía suavemente las calles donde se alargaban las sombras de los edificios. El sonido de la ciudad que llegaba era vibrante pero no agresivo. «Voy a comer algo», murmuró y abrió la aplicación de mapas en su teléfono. Había muchas tiendas alrededor, pero al encontrar una que decía «restaurante coreano», su corazón se agitó ligeramente. Aunque acababa de llegar a un país extranjero, eligió esa tienda como atraído por la nostalgia. Estaba a varias paradas de metro. La distancia era corta, pero el pecho de Junso se sentía pesado por la tensión. Había oído que el metro de Madrid era extenso. De hecho, al llegar a la estación, entendió el significado de inmediato. Al pasar el torno, se sintió abrumado. El mapa de líneas era como una red de araña, y no podía captar de un vistazo qué color iba a dónde. En los pasillos de luz blanca, la gente iba y venía sin cesar, nadie parecía perdido. Todos se movían a una velocidad natural como si conocieran el truco de este laberinto. Junso se detuvo y miró el mapa. Pero cuanto más miraba, más se cruzaban las líneas y su cabeza se confundía como con un rompecabezas extranjero que tocaba por primera vez. ¿Dónde es? Revisó el teléfono, miró el mapa y volvió al teléfono. Demasiada información, no podía captar la dirección correcta. La impaciencia le apretó el pecho y su respiración se volvió superficial. Fue entonces cuando alguien le tocó el hombro ligeramente. Sorprendido, se dio la vuelta y vio a una mujer española joven de pie allí. Tenía el pelo castaño recogido y un aire amable. Pero al instante siguiente Junso se sorprendería aún más. ¿Necesitas ayuda? Pareces perdido. Era un coreano fluido. La pronunciación era casi nativa, sin extrañeza. Pestañeó varias veces sin querer. Estaba en el andén del metro de Madrid. Una española desconocida le hablaba en coreano. Su comprensión no pudo seguir el ritmo y tardó en devolver las palabras. Muchas gracias. La mujer sonrió, miró el teléfono de él para confirmar el destino y señaló la línea con un gesto experto. ¿Quieres ir a esta estación, verdad? Solo tienes que hacer un trasbordo. Yo voy en esa dirección también, así que vamos juntos. En su voz había calidez y cero vacilación. Como si ayudar a alguien en apuros fuera lo más natural y obvio del mundo. Mientras seguía a la chica hacia el andén, Junso estaba envuelto en una sensación extraña, casi temblorosa. Los españoles son rudos. Indiferentes a los extranjeros. Especialmente duros con los asiáticos. Eso era lo normal, que se le había inculcado. Pero la acción de la mujer frente a sus ojos negaba todo eso silenciosamente. El tren se deslizó en el andén y ambos subieron. El vagón estaba limpio. La mujer le habló con ligereza. La verdad es que viví en Corea un tiempo por estudios. En aquel entonces mucha gente me ayudó, así que cuando veo a un coreano en apuros, no puedo evitar hablarle. Al escuchar esas palabras, un calor suave se encendió en el fondo del pecho de Junso. Una cultura donde la amabilidad recibida se devuelve a otra persona, haciendo circular la bondad. Mientras el metro se mecía, él preguntó de repente: ¿Te gusta España? La mujer hizo una pequeña pausa y sonrió. Me gusta. No somos perfectos, a veces somos ruidosos, pero me gusta la pasión de la gente. Preferimos ayudar, aunque sea de forma un poco directa, a dejar a alguien solo. Esas palabras eran suaves pero tenían la fuerza para clavarse profundamente en el corazón. Al llegar a la estación de destino, frente a los tornos, la mujer se dio la vuelta. Que tengas un buen viaje.
Con esa frase y una sonrisa brillante añadió de nuevo en coreano, cuídate mucho. Junso sintió que el fondo de su pecho ardía. No era solo amabilidad. Había recibido ciertamente la temperatura humana que trascendía el idioma y la cultura. Tras ver desaparecer la espalda de la mujer entre la multitud, Junso respiró hondo sin querer. Su pecho se sentía más ligero. Y al mismo tiempo sentía que había tocado algo importante. Todavía no sabía que este pequeño evento tendría un gran significado en la segunda mitad de su viaje. Y subió las escaleras hacia la tienda. No imaginaba que el encuentro con un amigo de la universidad, Do-Yun, en el restaurante coreano, guiaría su viaje hacia una dirección aún más profunda. Parte 6. La lección de la alegría. Tras un breve saludo en la tienda e intercambiar contactos, quedaron en verse al día siguiente. Junso se sentía extrañamente aliviado. La pesadez en su pecho por estar solo en tierra extraña se había aligerado un poco. A la mañana siguiente la plaza mayor, donde había quedado con Do-Yun, ya estaba llena de la vitalidad de los turistas y locales. La luz suave de la mañana iluminaba los frescos de la casa de la panadería. Los artistas callejeros, el olor a café y churros, el sonido de las monedas y las risas de la gente se mezclaban. Do-Yun, que vivía allí desde hacía tiempo, sonrió al verlo llegar. Vaya, es increíble, ¿eh? Dijo Junso, eligiendo sus palabras mientras miraba a su alrededor. Aunque había bullicio, se sentía una atmósfera acogedora. La gente no chocaba, fluía. La gente en España es ruidosa, ¿verdad? Murmuró Junso. Do-Yun se rió ligeramente. Sí, pero para la gente de aquí eso es vida. No es ruido para molestar, es ruido para compartir. Expresan su alegría para que los demás también la sientan. Es una cultura de compartir la vida. Esas palabras se hundieron profundamente en algún lugar de su pecho. Compartir la vida. Ese valor era contrastante con el entorno donde Junso había vivido, donde la contención era la norma. De camino a explorar el centro, la mirada de Junso fue atraída por varios lugares. Una tienda de caramelos artesanales, camareros corriendo con bandejas llenas de tapas con una destreza increíble, gente saludándose con 2 besos en medio de la calle. No había caos, sino una existencia ordenada dentro de la alegría. De repente Do-Yun dijo, ya es hora de comer, ¿no? Quiero enseñarte un sitio. Do-Yun señaló una antigua taberna, bar de tapas un poco apartada. El letrero estaba descolorido, prueba de su historia. Había una larga cola frente al local y un aroma delicioso salía de dentro. ¿Tanta cola? Está buenísimo. Si quieres conocer el verdadero sabor de España, tienes que probar esto, dijo Do-Yun. Junso decidió hacer la cola. El tiempo de espera fue extrañamente entretenido. La gente en la cola hablaba entre sí, reían, nadie se empujaba. En Corea quizás estaríamos más impacientes o mirando el móvil, murmuró Junso. Do-Yun se encogió de hombros. Aquí la espera es parte del evento social. Nadie se estresa. Finalmente entraron. El calor y el olor a guiso casero les envolvieron. En la cocina abierta, los cocineros cortaban jamón y servían vino con movimientos precisos y apasionados. Pidieron un cocido madrileño y unas tapas. Cuando llegó la comida, Junso abrió los ojos al probar el primer bocado. Delicioso. Las palabras salieron solas. A diferencia de la comida picante a la que estaba acostumbrado, esto tenía una profundidad suave que calaba en los huesos. El sabor de la tradición y el cariño. Al terminar el plato sintió que una pequeña luz se encendía en su pecho. Fue el momento en que realmente sintió que la comida es cultura. Al salir, el dueño, un hombre mayor, les gritó desde la barra: gracias, chicos. Volved pronto. Solo un saludo, pero lleno de sinceridad hacia el cliente y su comida. Junso se emocionó. Una cultura de vivir con pasión y gratitud. Las palabras de la mujer del metro se conectaron aquí de nuevo. De camino a casa, Junso le preguntó a Do-Yun, ¿por qué vives en España? Do-Yun miró un poco al cielo antes de responder. España tiene una calidez humana. Una sociedad que funciona sin que nadie tenga que ser frío. Me gusta que aquí nadie es invisible.
Esas palabras parecían confirmar silenciosamente las sensaciones acumuladas durante el viaje. A pesar de ser solo su segundo día, Junso ya sentía un tipo de convicción que nunca había sentido en su mundo original. Cada vez que tocaba la calidez, la sinceridad y la alegría de este país, sentía como los prejuicios en el fondo de su pecho se despegaban. En el metro de vuelta al hotel, Junso se apoyó en el asiento como si no pudiera despertar de un sueño. El vagón estaba lleno, pero nadie empujaba. La rudeza de este país es solo un mito, ¿verdad? Murmuró para sí mismo. Do-yoon, a su lado, se rió. Al principio parecen bruscos porque hablan fuerte y directo. Yo también lo pensaba. Pero en realidad, son increíblemente cariñosos. En ese momento a un señor mayor se le cayó un pañuelo. Nadie se dio cuenta, pensó. Pero un segundo después, un joven con aspecto rebelde corrió, lo recogió y se lo dio con una sonrisa. Jefe, se le ha caído esto. Y volvió a su sitio. Nadie aplaudió, todos lo vieron como algo normal. Como si la amabilidad fuera una extensión de la vida cotidiana. El pecho de Junso se calentó. Estas escenas existían en Corea, claro, pero aquí la naturalidad era abrumadora. Al despedirse de Do-yoon en el hotel, Junso preguntó, dijiste que parecen rudos pero son amables. ¿Qué significa exactamente? Do-yoon entornó los ojos. Junso, en España te das cuenta de algo. La gente aquí te ayuda no por obligación, sino porque les sale del corazón. Es una amabilidad activa. Te empujan la espalda para que avances. Te empujan la espalda para que avances. Esa expresión puso palabras exactas a lo que Junso sentía. Parte 7. El despertar y la resolución. De vuelta en la habitación, Junso miró las luces nocturnas de Madrid. Innumerables luces parpadeaban. Una gran ciudad, pero con un alma cálida. Mirando ese paisaje, una extraña seguridad se expandió en su pecho. Y de repente sintió algo en su espalda. ¿No es este país otro mundo que yo desconocía? Hasta ahora, los colores que tenía para España eran negro y rojo, ira, odio, peligro. Pero ahora, las luces de la noche estaban reescribiendo esos colores. Oro, azul, blanco vibrante. Una nueva paleta se extendía en su interior. Y Junso comprendió. Solo habían pasado 3 días, pero él ya estaba empezando a cambiar. Este cambio no tenía vuelta atrás. Al tercer día, se despertó con la luz suave de la mañana. Al mirar su móvil, vio la foto del patio andaluz. Esa serenidad luminosa parecía reflejar el estado de su corazón. ¿Realmente en qué he estado creyendo? Ese pensamiento se hundió en el fondo. Ese día no tenía planes. Decidió caminar sin rumbo para encontrar su propia respuesta. Caminando por las calles, vio a gente saludándose, vio a conductores parando para dejar pasar a peatones con una sonrisa. Vio a una chica ayudando a un anciano a cargar bolsas. Gracias, hija, dijo él. De nada, hombre, respondió ella riendo. Solo eso. Pero se clavó en Junso. ¿Un país donde la gratitud se intercambia tan naturalmente? Al mediodía, volvió al restaurante coreano del primer día, buscando cerrar el círculo. Mientras esperaba la comida, pensó en la gente que había conocido. La empleada del aeropuerto, la mujer del metro, el joven del pañuelo. España sostiene a los demás, a veces ruidosamente, a veces con gestos simples. Cuando llegó la comida, Do-yoon apareció de nuevo. Sabía que estarías aquí. Se sentó y miró a Junso. Ya te has dado cuenta, ¿verdad? El tú de antes de venir y el de ahora son diferentes. Junso asintió en silencio. Sí. Diferente. Claramente. ¿Qué es lo que más se te ha quedado? Junso cerró los ojos un momento. La humanidad. La forma en que la gente se trata con calor, sin miedo al contacto. Entendí que la rudeza que me contaron era en realidad pasión y cercanía. Do-yoon asintió satisfecho. Junso, ¿qué querías ser de mayor? Maestro. Entonces, ¿vas a ser un maestro que habla de un mundo que no ha visto, o un maestro que habla del mundo que ha visto con sus propios ojos? Esa pregunta tocó directamente su corazón.
Junso contuvo el aliento. Sacó el móvil y miró la foto del patio. Quiero transmitir a los niños el mundo que he visto con mis ojos. Quiero ser ese tipo de maestro. Do-yoon sonrió. Entonces ya está bien. El significado de venir a España ya se ha cumplido a la mitad. En ese viaje Junso no solo conoció España. Conoció a su verdadero yo. Parte 8. El regreso y la nueva verdad. La mañana del último día, de camino a Barajas, el ambiente era diferente. En el pecho de Junso convivían la pesadez de la despedida y la calidez de lo aprendido. En el aeropuerto se detuvo donde todo empezó. Aquel suelo brillante, aquella modernidad que rompió sus esquemas. Tras pasar el control, se sentó y abrió su cuaderno. Debajo de Voy a ver España, escribió una nueva línea: la bondad sincera mueve a las personas más profundamente que las palabras. Al escribirlo, notó que su mano temblaba un poco. No de miedo, sino de convicción. En el avión de vuelta, cerró los ojos y las caras de la gente desfilaron por su mente. No hubo gritos de odio ni peligros. Solo hubo una bondad vibrante que cambió su vida. Ahora volvía a Corea. Para hablar de España con sus propias palabras. Días después de volver a la universidad, en su primera clase de prácticas, Junso se enfrentó a los alumnos. El tema era comprensión cultural. El corazón le latía fuerte. Escribió una sola frase en la pizarra: ¿es tu imagen realmente un hecho? El aula se quedó en silencio. Yo crecí escuchando solo cosas malas de España, comenzó a hablar despacio. Que era peligrosa, que la gente era mala. Pero nunca lo había visto con mis propios ojos. Los estudiantes escuchaban atentamente. Así que fui. Y me di cuenta. La bondad humana no está en los libros de texto, está en las acciones. Su voz no temblaba. Era la voz de alguien con experiencia real. La persona que me guió en el aeropuerto, la que me habló en coreano en el metro. Todos tenían una bondad activa. Los ojos de los estudiantes brillaban. No había rechazo, sino curiosidad. Como futuro maestro, no quiero hablar de un país basándome solo en lo que he oído. Quiero transmitir lo que he visto. Eso es lo más importante que aprendí. Una estudiante levantó la mano. Profesor, yo también quiero ir a España. Esa voz se convirtió en una ola. Quiero ver la cultura real, decían. El pecho de Junso se llenó de calor. La foto del patio andaluz le vino a la mente. Esa noche puso una figurita de un toro de cerámica, comprado en Madrid, en su escritorio. Y publicó en sus redes sociales: elige la experiencia sobre el prejuicio. La publicación tuvo más eco del esperado. Junso sonrió. El viaje no solo lo cambió a él, estaba empezando a cambiar su entorno. Cada vez que se disuelve un prejuicio, el mundo se vuelve un poco más amplio. Y las personas pueden ser más amables. Junso miró el toro de cerámica y abrió su cuaderno por última vez. Allí escribió 3 frases en notas adhesivas: más que prejuicio, experiencia. Más que experiencia, comprensión. Más que comprensión, bondad. Esas 3 palabras brillaron bajo la luz suave. Y se dio cuenta. Aquella bondad apasionada que vio en España era el origen de la educación que él debía transmitir al futuro. Cerró los ojos y respiró hondo. Los días en España fueron cortos. Pero esa brevedad tuvo la densidad suficiente para cambiar una vida. Y él estaba seguro: tú también redescubrirás dentro de ti la respuesta a la pregunta de qué significa realmente la verdadera comprensión. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? Por favor, déjanos tu valiosa opinión y tus impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal.